aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos están sintonizando en esta preciosa y bella hora, ¿verdad? En este precioso y bello momento. Queremos entrar en un tema muy, pero muy importante acerca de ¿existe el infierno o no existe el infierno? Todos los que nos están sintonizando, les mandamos un abrazo muy fuerte, que el Señor bendiga tu vida, ¿verdad? Así es que en esta preciosa y bella tarde empecemos. Yo quiero que todos los que nos están sintonizando puedan entender que hay cosas que uno no puede pasar por alto, hay cosas que uno no puede entender, pero hay cosas que la Biblia nos enseña, hay cosas que la Biblia nos dice acerca de lo que es el lugar donde vamos a morar. El lugar donde vamos a estar es donde uno escoge estar, ¿verdad? Y el tema de este día es: ¿existe el infierno? Usted me puede llamar al 615-757-3765. Recuerde que la palabra infierno viene del latín infernus. Significa inferior y se encuentra manifiestamente inspirada en un pasaje de la epístola de San Pablo a los Efesios, donde dice que Cristo descendió también a las partes inferiores de la tierra. Usted tiene que entender esto. Todo lo que nosotros creemos que está en la Biblia es real, y lo que no creemos que está en la Biblia es real. No sé si usted puede entenderme esto. Nosotros podemos encontrar en Efesios capítulo 4 versículo 9, eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Efesios 4 versículo 9 nos dice de esta manera: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces podemos ver que es precisamente debajo de la tierra donde los antiguos citaban el lugar de los muertos. En nuestros días usamos el nombre del infierno para designar el lugar de sufrimiento eterno, reservado a todos los impíos en el otro mundo. Este lugar de tormento está descrito en la Santa Biblia, y no solamente en la Biblia cristiana, en la Biblia católica, en la Biblia mormona, en cualquier Biblia que usted pueda leer, ahí está escrito, ¿verdad? Entonces está descrito en la Santa Biblia por un número considerable de pasajes, expresiones bíblicas, entre las cuales examinaremos las más importantes. ¿Existe el infierno? ¿Será real ese lugar de tormento o será solamente mitología? ¿Es real el infierno? Infierno de latín es lugar profundo, el lugar de los muertos. Y la Biblia nos tiene que explicar si es verdad o no es verdad para aquellos que piensan que cuando mueren se acabó. No se acabó nada, no existe reencarnación. La Escritura va en contra de la reencarnación. Hebreos 9:27 dice: porque está establecido que mueran una vez los hombres y después de esto venga el juicio. Infierno, esta palabra derivada de la voz latina infernus, lugar profundo, es una traducción de una palabra hebrea y de dos griegas, ¿verdad? Infierno de latín infernus, inferior, lugar destinado para el suplicio de los reprobos, ¿verdad? Entonces, Seol o Hades, tenemos que entender todo esto. Infierno es traducido del hebreo Seol. Por favor, yo quiero que usted pueda entender esto que estamos hablando. No es mitología griega, es algo muy, pero muy, muy real. Infierno es traducido del hebreo Seol, y en el Antiguo Testamento y del griego es Hades. En el Nuevo Testamento quiere decir, en una acepción original,
el lugar oculto o invisible. ¿Estamos hasta ahí? Yo quiero que usted escuche con atención lo que se está hablando. ¿Es en verdad el infierno algo real? ¿Verdaderamente la Biblia nos anticipa de un lugar de tormento? ¿Verdaderamente por eso es que vino el Hijo de Dios a la cruz a morir por nosotros? Porque nos anticipaba un lugar de tormento que nos corresponde. ¿Será verdad que cuando usted muere y muere sin Cristo y sin la salvación, usted pierde su eternidad, su alma? Vayamos a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué la Biblia habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de este lugar de tormento? ¿Por qué? El verdadero significado del Seol y Hades dice, escuchen ustedes, por más que los testigos de Jehová digan y repitan una y otra vez que el significado del vocablo hebreo Seol y sus correspondientes en griego Hades no significan más que tumba, y que por consiguiente cuando el hombre muere deja totalmente de existir, el hecho es que hay un buen número de textos bíblicos que no favorecen a este punto de vista. Porque el hombre no deja de existir cuando ha muerto. El hombre sigue viviendo almáticamente. El hombre sigue con su destino eterno. Y el hombre decide dónde puede ir. Él decide. Entonces usted en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, usted tiene que entender esto. Dios proveyó un lugar para que usted no tenga ese castigo eterno. ¿Cómo armonizar o cómo todo esto puede tener el significado de los vocablos Seol y Hades? Simplemente estudiando la Santa Biblia. ¿Cuál es el verdadero sentido de estas palabras? ¿Cuál es el verdadero sentido de estas palabras? ¿Por qué verdaderamente Dios nos habla mucho? Primero quiero enfocarme en lo que es el término Seol. Seol. Podemos afirmar en primer lugar que el Seol designa en hebreo original del Antiguo Testamento el lugar de las almas de los difuntos, tanto justos, ¿verdad? En Génesis, vámonos a la Escritura, apoyémonos hoy en lo que es la Biblia, tengamos en cuenta lo que es la Biblia, ¿verdad? Apoyémonos en la Biblia. Es muy bueno entender la Escritura. Es muy maravilloso saber por qué la Biblia nos habla de todo eso. En Génesis capítulo 37, corramos a la Biblia, todos los que nos están escuchando. Génesis 37, versículo 35. Vuelvo a repetir, podemos afirmar en primer lugar que el Seol designa en el hebreo original del Antiguo Testamento el lugar de las almas, ¿verdad? Génesis 37:35 nos va a enseñar algo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Estamos hablando de José, ¿verdad? Como impíos también la Biblia lo describe, porque Seol designa tanto justos como impíos. Proverbios capítulo 9. Vayamos ahora mismo a Proverbios capítulo 9, versículo 1 y 12, ¿verdad? Proverbios 9:18 dice: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Una vez más, está explicando justos como impíos. En especial designa el lugar de retribución de los impíos, pero en especial va hacia los impíos. Proverbios capítulo 1, versículo 12 nos dice: los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Impresionante lo que la Biblia nos puede decir, lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que es un lugar de tormento, es un lugar que no armoniza para con nosotros. Seguimos con más. Aun cuando la doctrina sobre el infierno no está en el Antiguo Testamento,
podemos ver claramente cómo en el Nuevo Testamento hay pasajes en que el Seol se vislumbra como lugar de tormento de los condenados. Podemos ver eso y vamos una vez más lo que es la Escritura, Números capítulo 16, Génesis, Éxodo, Levítico y Números capítulo 16, versículo. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde nosotros vamos a empezar desde el principio, Seol y Hades, ¿verdad? Vámonos a Números 16, versículo 33, donde nos muestra algo muy interesante. Entonces Jehová habló, Números 16, 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Qué importante texto. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estamos en Números cuando Aarón hizo el becerro de oro y aquellos hombres optaron por irse tras el becerro de oro. La Biblia dice que la tierra abrió y el Seol se los devoró, el infierno, cayeron directo al infierno, ¿verdad? El término Seol. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 33. Deuteronomio 32, versículo 33 nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? Veneno de serpiente su vino y ponzoña cual áspides. Estamos en Deuteronomio 32, 33. Para todos aquellos que apenas se están conectando, les queremos decir, el tema de hoy es, ¿existe el infierno? ¿Existe o no existe? Usted nos puede también llamar al 615-757-3765. Muy bien, en Job estoy dando la definición de término Seol, porque hay doctrinas, por ejemplo, los testigos de Jehová, y voy contra de ellos, no me interesa, ¿verdad? Ellos dicen que no existe el infierno. No, sí existe el infierno, y la Biblia lo comprueba, y la Biblia lo enseña. Quiero que vaya usted conmigo a Job, capítulo 24, todos aquellos que están en sintonía, vayan escribiendo los pasajes. Y si no, váyase al Facebook Live de la iglesia o de la Radio Sinaí y ahí usted va a ver, ahí usted va a escuchar y va a poder grabar todo esto. Job 24, 19. Todos los que están aquí, estamos dando la definición del término Seol, ¿verdad? Todos los que están conectándose. Job capítulo 24, versículo 19 nos dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Es decir, que el infierno estará lleno de pecadores. No estará lleno de justos, no estará lleno de santos. Ese lugar Dios lo hizo especialmente para los ángeles, porque el día del gran juicio del gran trono blanco, los primeros en ser juzgados serán los ángeles caídos, los que perdieron su dignidad, los que obedecieron y fueron engañados por Satanás, los que se olvidaron que Dios tiene poder. Después serán juzgados el pueblo judío y después serán juzgados aquellos que no recibieron a Cristo Jesús, y el mundo entero será juzgado y serán lanzados al lago de fuego. El infierno es real, es más real que lo que tú puedes imaginar. Nosotros no lo podemos ver porque nosotros no hemos sido glorificados, solo vemos lo físico. Vamos y continuemos como la Escritura nos dice. Ahora, ¿qué es una derivación? Es algo que nosotros, una derivación es algo que nosotros vamos a poner como ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner esto muy, pero muy bellamente para que el que piense que no exista, sí exista. Y comparta, por favor, compartan esta palabra. Compartan esta palabra para que mucha gente pueda recibir el mensaje. El hebreo del Antiguo Testamento no tiene otro vocablo que Sheol, es decir, Seol, para expresar la morada de los difuntos y siempre connota ausencia de la presencia y comunión de Jehová. La derivación del vocablo hebreo Sheol tiene dos ideas principales.
se ha surgido, que viene de una forma debilitada de Sha'al, de la que se derivan los vocablos de una mano ahuecada o estar hueco. En el Seol no existe reposo. Isaías, capítulo 40, nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 40, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los callados. Y me gusta este pasaje, dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Qué impresionante lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos enseña acerca de un infierno. En el hebreo post-bíblico, Sha'al significa la profundidad del mar. El sentido original ha de ser hueco o más probablemente profundo. De aquí procede el sentido figurado de Sheol, Seol, como una cueva subterránea, como algo que está escondido, como algo profundo. También se sostiene el punto de vista de que se deriva de la raíz Sheol, que significa pedir auxilio, desear salir de ese hueco. Entonces, nosotros estamos viendo si existe o no existe el infierno. El significado Seol gira con torno a las ideas de la tumba, el mundo inferior y el estado de muerte. Nosotros creemos fielmente en que existe un cielo, pero también existe un infierno. La voz Seol es traducida infierno, ¿verdad? Hay versiones bíblicas, y en la versión moderna, en los pasajes siguientes, nos puede enseñar lo que es la traducción. Usted tiene que acompañarnos a la Escritura. La Escritura nos dice todo. Es la mejor fuente para saber dónde usted va a pasar su eternidad, a dónde usted va a vivir eternamente y para siempre. Usted tiene que entender que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Vámonos a que no hay duda de que el Seol o el infierno es real. No hay duda de que muchas veces Seol significa el lugar de castigo, de sufrimiento de los malos. Y está bien traducido el infierno. En los pasajes ya citados, es preciso añadir que el Antiguo Testamento no presenta jamás ningún otro lugar como receptáculo de los perdidos, con los que a veces resulta Seol un sinónimo de infierno. Usted deje de creer en que le van a prender veladoras cuando muera y después usted va a ir al purgatorio. El purgatorio no existe. Yo siempre he dicho esto y lo recalco bíblicamente. Si hubiese alguna persona que diga el Seol existe, que hubiese alguna persona que diga el purgatorio existe, entonces nosotros no tenemos que predicar de santidad, porque la santidad es importante. Entonces, la palabra infierno no se encuentra en los manuscritos originales del Antiguo Testamento. Esto quiero dejarlo en claro. La versión inglesa del rey Jaime la traduce 31 veces así, pero en todas está mal traducida. Hay también 21 veces que en esta versión lo traduce por sepulcro y en 3 que la traduce hoyo. Y a pesar de que son palabras enteramente diferentes del original, nosotros podemos ver nuestra versión revisada que ha corregido esto y usa una forma uniforme a la palabra hebrea original Sheol, sin traducirla. Entonces, según el diccionario de la Biblia, la palabra Sheol se halla en el Antiguo Testamento en hebreo 65 veces. De esas 65 veces en que ocurre esta palabra, la versión de las 70 la traduce al griego por el término Hades 61 veces. 2 veces la traduce Thanatos, que quiere decir en griego muerte, y 2 veces sin equivalente, pero ni una sola vez la traduce como sepulcro. Porque el sepulcro es donde van sus huesos, donde va su carne, donde usted vuelve al polvo, ¿verdad? Y el sentido tumba o sepultura fuese una idea de que nosotros solamente vamos ahí. No, los testigos de Jehová
como se explica que los 70 rabinos judíos que hablaban griego no acertaron a traducir sepulcro simplemente porque este no es el significado. Su cuerpo va al sepulcro. No, el sepulcro no es la eternidad. No, hay dos eternidades, cielo y infierno. El Seol no es un sepulcro. Vuelvo a repetir, el Seol no es un sepulcro. Espero que vámonos con un poco de música y regresamos. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que hay en la gloria. Tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Al di là del sol, al di là del sole. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Bueno, continuamos con el tema. ¿Existe el infierno? ¿Existe verdaderamente ese lugar de tormento? ¿Existe esa morada donde mucha gente piensa que no existe? La palabra infierno no se encuentra en los manuscritos originales del Antiguo Testamento. Ahora, muy bien, el Seol no es el sepulcro, ahí nos quedamos. Para empezar, diremos que el hebreo dispone de dos palabras bien diferentes para describir. La una es el sepulcro, que significa keber, y la denota el lugar determinado para los cuerpos de los muertos. La otra es Sheol, y denota el lugar de las almas sin cuerpo. Esto está muy bueno. Esto usted lo tiene que entender, ¿verdad? Vuelvo a repetir esto que usted está escuchando. El Seol no es el sepulcro. Para empezar, diremos que el hebreo dispone de dos palabras bien diferentes para describir la una y de la otra. El sepulcro significa keber y denota el lugar determinado para los cuerpos. El sepulcro. La otra es Sheol y denota el lugar de las almas sin cuerpo. Usted me entiende esto que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Usted puede entender esto. Yo sé que usted lo puede entender. Yo sé que usted lo entiende. Y hay cosas que usted más tiene que entender más, ¿verdad? Usted tiene que entender esto. Seguimos. Entonces, keber es siempre justamente traducido sepulcro o lugar de enterramiento. Keber, Sheol nunca se traduce justamente como sepulcro. El vocablo keber aparece 66 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce por sepulcro 51 veces y por sepultura 15 en nuestras versiones. La palabra Seol, desgraciadamente, no está muy bien traducida en la versión Reina Valera, pero nosotros leemos muchas versiones, ¿verdad?
y en otras ediciones castellanas de la Biblia. Entonces, la Reina Valera traduce Seol de la siguiente manera: 11 veces la traduce como infierno, 4 veces la traduce como profundo, 3 veces la traduce como abismo, 2 veces como fosa, 2 veces como osario, 31 veces como sepulcro, 12 veces sepultura, un total de 65 errores de traducción. Pero esto no quiere decir que la Reina Valera no esté bien, no, yo no cambio la Reina Valera, ¿verdad? Pero que ver significa el sepulcro y nada más que eso es indiscutible. Que ver significa dónde va tu cuerpo. Tu cuerpo no va a entrar al cielo, tienes que entender esto. Carne ni sangre entrarán al cielo. El verdadero sentido de Sheol es el reino de la muerte, porque la muerte tiene su reino y la muerte va a ser un día destronada, va a ser vencida. Entonces, tenemos que entender muchas cosas. Usted tiene que entender esto. La muerte tiene su reino. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 18:5. Vamos a Salmos 18:5. Yo deseo que todos los que están ahí nos llamen al 615-757-3765. Dice: ligadura de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Verdad? También podemos ver lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5 y 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 5 y 6. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muertes. Si comparamos Seol con Keber, nos daremos cuenta inmediatamente de la interpretación que no podemos dar al término de cuestión. No es lo mismo. No es lo mismo. Keber aparece en un plural de 27 veces de las 66 en que se emplea, pero Seol nunca se usa en plural. No tendría sentido el enterramiento de 500 cuerpos en un cementerio. Supone muchos sepulcros en plural, ¿verdad? Pero la entrada de 500 espíritus en el reino de la muerte no exige plural. Muy interesante. Todos van igualmente al mismo reino de la muerte. Esto está, pero muy interesante. Esto está muy interesante. Entonces podemos entender que Keber y Seol son muy diferentes, ¿verdad? Keber es algo exclusivo del individuo, su propia sepultura. Seol es para todos aquellos. Es algo exclusivo, por supuesto, y así se emplea, pero Seol no aparece con esta exclusividad, sino como el lugar general de las almas descarnadas. Y vamos a poner unos ejemplos. ¿Cómo es que Seol aparece? Y la única que nos puede decir cómo es el infierno y qué es real es la Biblia. Ningún libro de matemáticas, de biología, de teología, ningún libro griego ni mitología nos puede enseñar lo que es el infierno, sino solamente el libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 50 nos dice, sí, Génesis es largo, ¿verdad? Génesis capítulo 50, versículo 5, nos muestra lo que es Keber. Yo quiero que usted entienda que Keber significa sepulcro y es algo individualmente. Keber es algo individual y vamos a empezar a entender por qué Keber significa sepulcro. Sepulcro no es lo mismo que Seol, ¿verdad? Génesis capítulo 50, versículo 5 dice: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y vuelva. Estamos viendo lo que es Keber, que significa sepulcro. Otro ejemplo de que lo que significa Keber.
Segunda de Samuel 3:32 nos dice lo que es el sepulcro de Abner. Primera de Reyes 13:30 nos dice lo que significa sepulcro. Segunda de Crónicas 34:28 nos dice lo que es sepulcro. Y Jeremías 8:1 nos dice sepulcros. Entonces, en todos estos ejemplos el vocablo empleado que ver, la versión Reina Valera traduce lastimosamente, erróneamente, Seol por sepultura 43 veces. Pero aún así, en todo caso, sin excepción, dice el sepulcro. Y jamás dice mi sepulcro. Oh, eso es algo muy importante. Decir mi Seol, decir mi infierno, no, ¿verdad? O su Seol, tampoco dice su infierno, dice su sepulcro. Serían expresiones sin sentido. Pero si Seol significa sepultura, admitiría estas variantes del pronombre posesivo. Que ver indica posesión geográfica. Seol nunca hace referencia a tal caso. No tiene geografía específica. ¿Usted me entiende? ¿En dónde lo sepultaron? Bueno, su entierro fue en tal parte de China, tal parte de Japón. Más sin embargo, Seol no dice lo sepultaron o no tiene lugar. Que ver suele hacerse alusión al hecho de que el cuerpo entra en él sirviéndole de morada. Entonces, que ver tiene relación con posesión y propiedades de este mundo, ¿verdad? Los muertos. Entonces, lo que sí es Seol. Hemos estado considerando el Seol en una relación que no tiene esto, que se refiere al sepulcro. Ahora muy bien, entremos más allá, ¿verdad? El Seol se relaciona con el dolor y la pena. El Seol se relaciona con el dolor y la pena. Y vamos a empezar desde el Antiguo para ir al Nuevo. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32. Podemos ver muchas cosas. Veneno de serpiente su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿Verdad? Entonces, Seol se relaciona con el dolor y la pena. Que ver no tiene nunca esta con esto de dolor. Porque en el sepulcro el cuerpo no tiene vida. No es consciente, a diferencia del Seol donde sí hay conciencia. En el Seol sí es posible experimentar dolor, angustia, con lo que queda sin valor la idea de que no hay dolor. Sí hay dolor. La verdad es que un cuerpo muerto, destruido, no podría experimentar angustia. Usted puede, no sé, los que hemos estado delante de cuerpos ya muertos, uno puede jalarle la oreja, uno puede tocarlo y no siente. Mas sin embargo en el infierno sienten dolor, porque cuando uno muere uno sigue con sus 5 sentidos. El Seol se relaciona con el alma y el espíritu, ¿verdad? Salmo 16 nos dice, el que ver no tiene que ver con el alma o el espíritu, sino solamente con el cuerpo. Esto hace toda la diferencia grande. En el sepulcro no hay dolor, porque es la tumba, mas sin embargo en el Seol, que es el infierno, que existe, es donde está el sufrimiento. Seol se asocia con el acto de descender. Mire, no se confunda o no intente confundir el Seol con sepulcro. Podemos ver que Seol es muy diferente a lo que es sepulcro. El Seol es un lugar indeseable. En el Antiguo Testamento describe el Seol como lugar tenebroso y caótico, la peor de todas las miserias del Seol, el más oscuro de todos los temores a la vista del Seol. Es la pérdida de la comunión con Dios. Su omnipotencia llega hasta ese terrible reino de los muertos. La omnipotencia de Dios llega hasta ese lugar terrible de los muertos. Sus ojos lo escrutan, ¿verdad? Entonces el Seol y el Abadón están en su presencia. El Seol está al desnudo de él y el Abadón no tiene con qué cubrirse. Y lo podemos ver en Job 26:6, Proverbios 15:11. Pero en el Seol no hay revelación de su gracia, no hay acceso a él, no hay continuación de sus visiones, mucho menos ninguna elevación de esta experiencia de su presencia que produce el gozo de la vida en la tierra, ¿verdad? Estar en el Seol o estar en el infierno
equivale a no tener ninguna muestra de sus maravillas. No conocer nada de su misericordia, de su fidelidad, ni de su justicia. Entrar por las puertas del Seol o del infierno es no ver más a ningún hombre con los habitantes del mundo. Pero el más amargo de todos los pensamientos es no ver a Dios jamás. Ahora, todos los que nos están viendo a través de las ondas de Facebook, todos los que nos están viendo o nos están escuchando, si usted tiene alguna pregunta y me diga, ¿cómo sé que el infierno existe? ¿Cómo sé que el infierno es real? ¿Cómo lo sé? Bueno, estamos en este momento, en este preciso momento, nosotros estamos hablando si existe o no existe el infierno. El infierno es real. Seguimos con más. Entonces, acabamos de explicar lo que es el sepulcro o qué ver. Estamos explicando lo que es Seol. Ahora, vamos a entrar lo que el término Hades. Hades es un término griego y significa lo invisible o el mundo invisible. Una vez más, lo que significa Hades viene de la palabra griega y significa lo invisible o el mundo invisible. ¿Usted puede entender esa palabra? ¿Usted me puede acompañar lo que es esto? Es muy importante. Demasiado importante, diría yo. No podemos pasar por alto esta gran enseñanza. No podemos pasar por alto esta enseñanza tan grandiosa, tan poderosa. ¿Por qué? Porque el infierno es real. Y Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para librarnos de esa muerte eterna, de esa angustia. Para los griegos, Hades era uno de los nombres que se le daban a Platón, el dios de las regiones subterráneas. Según la mitología griega, Hades era hijo de Cronos y de Rea, y era, como ya se dijo, el soberano de los muertos, ¿verdad? Pero fue transferido también para designar a la misma región de los muertos, la cual estaba dividida en dos partes, una más profunda llamada Tartaro, donde eran torturadas las almas de los malvados, y la otra menos profunda llamada Campos Elíseos, o Elíseos, ¿verdad? Lugar de bendiciones para los buenos, especialmente para los grandes héroes de la patria. No pensemos que el Hades del Nuevo Testamento tenga algo que ver con tales ideas, excepto el vocablo, ¿verdad? Qué bello es cuando empezamos a explicar esto. El Hades llegó a ser para los griegos el lugar donde iban los muertos. Los cristianos tomaron la palabra Hades como equivalente de la palabra hebrea Seol. Ambas a veces las encontramos traducidas infierno y otras veces tumbas o abismo, y muchas veces aparecen en su forma original como infierno. Así que Hades es la palabra griega para Seol y ambas indican el mismo lugar. Vamos a una pequeña pausa acerca de lo que es este estudio, ¿existe o no existe el infierno? Y regresamos. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen
nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Claro que sí, seguimos con el estudio, ¿verdad? Estudio, la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra, la palabra que tiene poder, la palabra que tiene vida. Entonces, en el Nuevo Testamento, el lugar de las almas después de la muerte se llama Hades. En el Nuevo Testamento existe un paralelismo entre Hades y Meneme-Ión. Por un lado con Seol y Keber, por el otro lado Hades, Seol, lugar de las almas descarnadas. Meneme-Ión, Keber, sepulcro. Meneme-Ión, ¿verdad? Keber, que significa sepulcro. En la versión Reina Valera, lo que es revisión de 1909, Hades es traducida a infierno 10 veces. En el Nuevo Testamento, y sepulcro una vez, algunos pasajes lo muestran, como Mateo capítulo 11, versículo 23. Vámonos muy rápido a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 23, nos dice de la siguiente manera, de esta manera: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
¿verdad? Qué interesante es conocer la palabra de Dios. Bien, continuamos. Entonces, existe el infierno, ¿verdad? Hay conceptos mitológicos. Hay conceptos mitológicos y mitológicamente era un lugar subterráneo donde eran conducidos los muertos que tenían delitos. Y esos delitos los explicaban. Era la morada del dolor, las enfermedades, el hambre, etcétera, ¿verdad? Esos son mitos. En el infierno no hay hambre, lo que hay es sed. A su puerta velaba Cerbero y el barquero Caron. Estoy hablando los conceptos mitológicos del infierno, ¿verdad? Se hacía cargo de los penitentes para conducirlos ante Minos, Eaco y Radamanto, que lo juzgaban. Eso es pura mitología. Y la gente cree eso. Piensa que cuando muere le van a prender velas y después de ahí va a ir al cielo. No, no existe el purgatorio. Con este nombre se designó al recinto subterráneo que constituía el fondo del infierno y en el que Zeus precipitaba a sus enemigos. Tártaro fue poco a poco confundido con el infierno como lugar de sufrimiento reservado a los hombres merecedores del castigo eterno. El infierno es para aquellos que merecen el castigo eterno. Yo merecía el infierno, usted merecía el infierno, pero todo aquel que invocare el nombre de Cristo Jesús será salvo, él y su casa. Si hay un verso triste en la Biblia, el más triste, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida eterna fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estoy tocando los conceptos mitológicos. Tártaro era el concepto pagano del infierno que tenían los romanos. De acuerdo con la mitología pagana, Tártaro era una laguna oscura. Sus puertas de roca eran guardadas por las furias. Cada cabello de las furias era una serpiente. Eso era la mitología, ¿verdad? La mitología, los conceptos mitológicos. Ahora, lo que no es mitología, la Biblia no es mitología. Concepto bíblico, ¿verdad? El Tártaro es un lugar donde Dios tiene aprisionados a los ángeles caídos. Los ángeles caídos. No todos los ángeles caídos están aprisionados por el Tártaro. Algunos están en libertad y circulan por la tierra procurando tentar e inducir a los hombres al mal. Muy interesante, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Porque la Biblia nos enseña verdaderamente, ¿verdad? En Judas solo tiene un capítulo, verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Una vez más, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, hay unos ángeles caídos, ¿verdad? Porque no todos los ángeles caídos están aprisionados, pero hay unos que están aprisionados, ¿verdad? Están encadenados. Y están los que fueron ángeles, que hoy son demonios, que están en libertad y circulan por la tierra procurando tentar e inducir a los hombres. Los tientan para que hagan el mal. Aún los paganos, digamos aquí, sentían la aversión del infierno. El apóstol Pedro hace uso de este término cuando dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy hablando? Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es decir, que primeramente el infierno fue creado para Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿verdad? ¡Wow! Esto significa que existe un infierno. Entonces, Tártaro en latín o Tartarus, y en griego Tártaro, significa infierno.
No hay entonces ni sombra de duda de que la palabra de Dios nos enseña la existencia de un infierno real y literal. Nos enseña de un infierno que es real. Yo no sé todo aquel que me está escuchando, pero todo aquel que me está escuchando tiene que entender algo. La Biblia no se equivoca. La Biblia es más antigua que cualquier mitología. La Biblia es exacta, precisa. No tiene falta de ortografía. La Biblia es poderosa. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Existe el infierno? Bueno, la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña claramente que es un lugar de tormento. Seguimos con más. El lago de muerte o muerte segunda. Con este nombre se designa el infierno en la eternidad. El lago de fuego y la muerte segunda son términos idénticos. Y para eso vámonos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:10 nos enseña de algo muy específico. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno estará dentro del lago de fuego, para que usted pueda entender eso, porque si no, no sería tormento. O sea que si en el infierno hay llamas, en el lago de fuego hay más. Vuelvo a repetir, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién es la bestia? El anticristo, ¿verdad? Porque solamente una bestia dice que en la gran tribulación le sacará los niños a las mujeres que estén encinta, así se los va a arrebatar. No, vienen cosas tremendas para este mundo, pero usted escape por su vida, usted escape por su alma, usted escape por su salvación. Cristo viene y viene ya y viene pronto. Arrepentíos y convertíos, dijo Juan el Bautista, porque el hacha está puesta, y el que no dé frutos dignos de arrepentimiento, entonces estará en el castigo eterno. A su nombre sea la gloria. ¿Existe o no existe el infierno? Estamos dando puntos y estamos enseñando la Biblia que el infierno existe y es real. Continuamos con más. Entonces, Apocalipsis 20, 14 y 15, acabamos de leer lo que es Apocalipsis 20:10, donde nos enseña acerca de lo que la segunda tiene relación a la muerte física de los perversos, quienes parten de este mundo en su incredulidad y el rechazamiento hacia Dios. Su estado es un estado de muerte, es una muerte perpetua, es decir, separación de Dios es la del pecado. ¿Qué es lo que te llevará al pecado? ¿Qué es lo que te lleva al infierno? Perdón, el pecado. Juan capítulo 8 nos dice algo muy importante. Versículo 21 al 24 nos puede enseñar esto. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La muerte segunda no es la aniquilación de los perdidos. Se demuestra por comparación de Apocalipsis 19:20 y con 20:10. Después de permanecer 1000 años en el lago de fuego, la bestia y el falso profeta se hallan todavía allí sin haber sido destruidos, sino atormentados. Los cuerpos resucitados de los perdidos evidentemente serán de tal naturaleza que serán indestructibles. Aún en medio del lago de fuego será un fuego que atormenta pero no consume. Esto es algo muy importante, porque muchos piensan que cuando mueren se acaba. No, ellos resucitarán con un cuerpo, pero no un cuerpo corruptible como el de nosotros, los que resucitemos en Cristo Jesús, sino que ellos tendrán un cuerpo que no será destruido, sino como habrá gusano.
Qué importante es entender las Escrituras y dejar de creer y dejar de pensar que la reencarnación es verdadera. La reencarnación no existe. Usted en su otra vida, usted no tuvo otra vida. Usted no fue un caballo ni fue un tigre. Usted nació solamente porque Dios tuvo misericordia de que usted naciera. Pero usted tiene la oportunidad. Escúcheme bien. Uno no puede decidir dónde uno nace, ¿verdad? Uno no puede decidir si uno es pobre o uno es rico. Si uno trabaja y uno prospera, uno puede llegar a obtener lo que quiera. Uno no puede decidir si naciste con manos o sin manos, ¿verdad? Hay cosas que uno no puede decidir. Tú no puedes decidir si tuviste padre o fuiste huérfano, pero usted sí puede decidir a dónde va. Usted puede decidir si va al cielo o va al infierno, va al lago de fuego. Hay muchas diferencias que Dios nos dio libre albedrío o volición, como usted le quiera llamar, que usted tiene el derecho de hacer lo que quiera. Entonces, expresiones bíblicas que describen el infierno: la hoguera encendida por el soplo de Jehová, ¿verdad? Las llamas eternas, el gusano que nunca muere, Isaías 66:24. El mismo maestro emplea la misma expresión de aplicándola al castigo en el otro mundo. Habla de Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y eso está en el Nuevo Testamento, Marcos 9:48. Marcos 9:48 nos enseña eso tan importante, lo que es el infierno, ¿verdad? Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto quiere decir que nosotros podemos elegir a dónde vamos. Impresionante acerca de lo que estamos viendo. Entonces, la Biblia nos enseña muchas cosas, pero yo quiero terminar en esto. Hay cosas tan maravillosas como la vida eterna. La vida eterna. La cruz de Cristo. La cruz donde Dios nos lleva. La cruz donde Él quiere que estemos. Tenemos que llegar a la cruz para llegar al cielo. Tenemos que llegar a la preciosa cruz. La cruz de Cristo. La que le quita la autoridad al infierno. Impresionante. La cruz tiene poder. La cruz. La cruz tiene poder. Y a eso es que vamos en este momento. La cruz. Lo que Él nos regaló en la cruz del Calvario, el perdón más grande, la dicha más indescriptible que el hombre puede tener. El infierno es real, la muerte ha de llegar, la universalidad de la muerte. La universalidad del pecado lleva consigo a la universalidad de la muerte. Romanos 3:23, porque todos, mire usted lo que dice Romanos 3:23, vámonos a la Escritura, porque si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no tenemos entendimiento de lo que es la Escritura, no podemos llegar al cielo. Pero Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero llegó el momento en que Cristo nos dio la salvación y la vida eterna. Y ese lugar es el cielo, ese lugar es donde todos queremos llegar, a la vida eterna. Repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Te acepto como mi Salvador y mi único dueño y Señor de mi alma. Cristo viene pronto, mi amigo. Cristo viene pronto y usted decide dónde va a pasar. Seguimos con más en la Sinaí 103.9 FM, la música que toca y bendice tu vida. Y en el próximo momento daremos la segunda parte: ¿existe el infierno o no existe? Claro que existe, la Biblia nos da pruebas. Seguimos con más en la 103.9. La Sinaí, no estamos lejos de ti, estamos aquí para ti y para tu familia. Si usted tiene WhatsApp, la Sinaí también tiene.